Bienvenidos a Relatos del Abismo, Ecos del Caos, el rincón donde el terror cobra vida. Hoy nos adentraremos en los muros de una de las casas más infames de la literatura de terror, una creación del maestro Bram Stoker, el mismo genio detrás de Drácula. Prepárense, porque esta noche las puertas de la casa del juez se abren para nosotros. Nuestra historia comienza con John Malcolm, un brillante estudiante de matemáticas de Cambridge, buscando la paz absoluta para concentrarse en sus exámenes. Decide alquilar una casa en el tranquilo pueblo de Bury St. Edmunds. Pero la casa que encuentra está lejos de ser un remanso de paz. Es una mansión antigua, sombría y con una reputación tan oscura que ningún habitante del pueblo se atreve siquiera a mirarla. La gente susurra historias, leyendas de un mal que perdura entre sus paredes. A pesar de las advertencias, Malcolm, un hombre de lógica y ciencia, ignora los cuentos de fantasmas. La casa está disponible por un precio irrisorio, y para él eso es lo único que importa. La alquila, sellando su destino sin saberlo. Apenas pone un pie dentro, una atmósfera pesada y opresiva lo recibe. El aire es denso, cargado con el eco de un pasado siniestro. La casa perteneció nada menos que al juez George Jeffreys, una figura histórica real, infame por su brutalidad durante las asambleas sangrientas del siglo XVII. Este juez no impartía justicia, sino que disfrutaba sentenciando a muerte a cientos de personas con una crueldad legendaria. Su espíritu, dicen, nunca abandonó el lugar. Dos elementos macabros dominan la casa. El primero, colgado en el hueco de la escalera, es una vieja y polvorienta soga de verdugo. La leyenda cuenta que un hombre inocente, condenado injustamente por Jeffreys, la dejó allí como una maldición eterna sobre el juez. El segundo es un imponente retrato al óleo del propio Jeffreys. Su rostro es un lienzo de frialdad y malicia, con unos ojos penetrantes que parecen seguir a Malcolm a cada paso, juzgándolo en silencio. Malcolm, firme en su escepticismo, intenta establecer una rutina de estudio, limpia el polvo, organiza sus libros y trata de ignorar la sensación de ser observado. Sin embargo, la casa no tarda en manifestar su presencia. No son simples crujidos o sombras en la periferia. Es algo mucho más tangible y malévolo, una rata, pero no una rata común. Es un roedor anormalmente grande, con un pelaje oscuro y unos ojos que brillan con una inteligencia antinatural. La rata aparece constantemente, interrumpiendo su concentración, moviéndose con una audacia desafiante. Malcolm intenta atraparla, envenenarla, pero el animal siempre lo elude, como si se burlara de sus esfuerzos. La rata no parece una simple plaga, parece un espía, un vigilante. Poco a poco, Malcolm comienza a notar una conexión perturbadora entre los tres elementos malditos de la casa: el retrato del juez, la soga y la rata. El roedor parece entrar y salir de un agujero oculto justo detrás del cuadro, como si fuera el emisario del hombre retratado. La mirada de la rata refleja la misma crueldad que los ojos pintados del juez. La paranoia inicial de Malcolm empieza a transformarse en un terror genuino. ¿Y si las leyendas fueran ciertas? ¿Y si el espíritu del juez estuviera usando a esta criatura como su recipiente? La influencia de la casa se vuelve más directa y agresiva. El acoso ya no es sutil. Por las noches, Malcolm se despierta sobresaltado por el sonido de la rata en su habitación, royendo las páginas de sus libros de lógica y matemáticas, como si la criatura despreciara la razón. Una noche, el terror alcanza su punto álgido. Malcolm abre los ojos en la oscuridad y la ve. La rata está sobre su cama, a pocos centímetros de su cara, mirándolo fijamente. Sus ojos no son los de un animal, arden con un odio y una malicia puramente humano. El estudiante grita, la espanta, pero el miedo ya se ha instalado en lo más profundo de su alma. El sueño se convierte en una tortura. Tiene pesadillas vívidas en las que el propio juez Jeffreys lo preside desde su estrado,
se burla de su intelecto y lo condena a un sufrimiento eterno. En estos sueños, las figuras del juez y la rata se fusionan, se intercambian, confirmando la terrible sospecha de Malcolm. El mal del juez ha poseído a la criatura. Agotado física y mentalmente, la lógica de Malcolm, su única defensa, comienza a desmoronarse. Intenta convencerse de que todo es producto del estrés y la soledad, pero los eventos son demasiado reales, demasiado consistentes. La presencia maligna en la casa es palpable, como una mano fría apretando su corazón. Finalmente, se rinde. No puede soportar una noche más en ese infierno. Empaca sus cosas, decidido a huir al amanecer. Solo tiene que sobrevivir unas pocas horas más, pero la casa, o más bien el juez, no tiene intención de dejarlo escapar. Es su última noche. Justo a la medianoche, la campana de un reloj lejano resuena en el silencio. De repente, todas las velas que iluminaban la habitación se apagan a la vez, sumergiéndolo en una oscuridad total. Un frío glacial lo envuelve. Malcolm siente la presencia del juez más intensa que nunca, como si estuviera a su lado, respirando en su nuca, y entonces escucha un sonido que le hiela la sangre. Es el crujido de una cuerda tensándose en el hueco de la escalera, el sonido de la soga. A la mañana siguiente, la casera, preocupada por la ausencia de Malcolm, acude a la casa con ayuda. Llaman a la puerta, pero no hay respuesta. Forzando la entrada, se encuentran con una escena de horror puro. El cuerpo de John Malcolm cuelga inerte en el hueco de la escalera, suspendido de la misma soga de verdugo que había sido el emblema de la casa. Su rostro está congelado en una máscara de terror absoluto. El médico llega y, tras un breve examen, dictamina que ha sido un suicidio, una trágica consecuencia de la presión de los estudios. Pero entonces, uno de los presentes se fija en un detalle espantoso que transforma la tragedia en una pesadilla inconcebible. Allí, anidada en el cuello de Malcolm, justo donde el nudo de la soga le había roto la vida, se encuentra la gran rata negra. El animal está inmóvil, con sus ojos brillantes fijos en los presentes, como un verdugo satisfecho tras cumplir su sentencia. La verdad es ineludible y mucho más aterradora que un simple suicidio. Malcolm no se quitó la vida, fue ejecutado. El espíritu implacable del juez Jeffries, usando a la rata como su instrumento y a la soga como su arma, había dictado su última y cruel sentencia. La casa había reclamado otra víctima, demostrando que hay males tan antiguos y poderosos que ninguna lógica puede explicar ni combatir. La historia de la casa del juez nos recuerda que hay lugares marcados por la maldad, donde el pasado no está muerto, sino que espera pacientemente a su próxima víctima. Gracias por acompañarnos en este viaje al abismo. Si te atreves a escuchar más ecos del caos, no olvides darle a me gusta, suscribirte a Relatos del Abismo, Ecos del Caos y activar las notificaciones. Hasta la próxima vez. Que duermas bien, si es que puedes.